Se está derrumbando más y más. Le pido a las nubes que le dé nieve, que le deje nevado, así no estalla. Escúchame, ¿cómo se respeta el volcán? Bueno, lo hablamos. Escalando, manoseando, atropellando todos los días para lucrar. Por eso lo tenemos como lo tenemos el volcán Lanín. ¿Qué le parece a usted? ¿Se respeta? Hay muchos libros, hay muchos wincas que han hablado por nosotros, ¿no? Y esta es la idea de poder nosotros hablar por nosotros mismos. Si eso se sigue contaminando, vamos a estar mal todos, digo. No solo el pueblo mapuche, sino también el pueblo winca, que vive alrededor de este espacio territorial. Para el pueblo mapuche es de gran importancia esa gran vida. Decimos nosotros, el Nayan Mapu es como la respiración de la tierra, es ordenadora y protectora de otras vidas, incluso de nuestras vidas humanas. Es muy importante porque nos provee de todo lo que nosotros necesitamos para estar bien. Donde hay volcanes, hay nieve. Cuando nosotros lo vemos es garantía de que va a haber agua, de que la gente va a tener un lugar por donde fluyen los ríos, los lagos. Nosotros sin agua no vamos a tener territorio y no va a haber vida para ningún pueblo, no solo para el pueblo mapuche. Y eso tiene que quedar claro. Nuestro sustento está basado en el mapuche Kimun, en el mapuche Rajijam, en el Cuifique Ngulam de nuestro Comta Impu Cuifique Cheyem, o el Upemangele Luña y Nehuem Punamber. Comichinmonguele Igualba. Poder declarar al Pillalmahuiza como sitio natural sagrado mapuche debe generar un acuerdo del Estado con participación de nuestras autoridades para llevar lo que hoy no existe. Tiene que haber otro turismo, otra forma de llevar a conocer esa gran vida y lo que implica, qué importancia tiene. Ese conocimiento hoy está negado, ese conocimiento ancestral no llega a los turistas.